Bueno, muy bien, y hoy nos acompaña en Hora de Negocios la doctora Noemí Sanín, candidata por el Partido Conservador a la presidencia de la República. Doctora Noemí, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por llamarme. Doctora Noemí, bueno, quisiera empezar con un tema que está muy sobre la mesa por estos días y que tiene que ver con una propuesta que hizo otro candidato presidencial, el doctor Juan Manuel Santos, sobre la posibilidad de tener un dólar diferencial para los cafeteros. ¿Qué opina usted de esa propuesta? Bueno, eso es una falsa propuesta, eso es una cosa que no conviene económicamente. Mejor debería responder por qué politizó la Federación de Cafeteros, por qué no se ha apoyado al cafetero en esta época de sequía, por qué no se le apoyó suficientemente con los temas de la roya, por qué en una época en que el precio del café está pues por los cielos, tocando los $2 como nos ha correspondido, hemos tenido que importar café. ¿Por qué ha estimulado y apoyado la inversión sin estudios suficientes? Que eso ya está inventado, ni el marketing suficiente, se han creado esos cafés en el exterior dando pérdidas al cafetero que está sufriendo en el eje cafetero, en el Huila, en Nariño, en Cauca. Eso no es sino una propuesta especulativa, una propuesta que no tiene fundamento. Uh-huh. Lo cierto es que hay muchos exportadores del país preocupados, por supuesto, por la caída en la tasa de cambio. ¿Qué propone usted en este tema de la revaluación precisamente del peso colombiano? Bueno, es que nosotros estamos recibiendo y vamos a recibir afortunadamente muchos recursos por concepto de la inversión en minería y de la inversión que estamos consiguiendo en materia petrolera. Entonces, pues estos son recursos muy importantes, siempre y cuando nosotros sepamos hacer un fondo de sustentación, sepamos ahorrar y sepamos estimular sectores productivos como el sector agrícola, que estamos hablando del café. Nosotros tenemos que volver a apoyar al cafetero y a los agricultores de Colombia, como en el resto del mundo, hay que darles unos seguros, el seguro de cosecha, que si llega la sequía o la inundación, se le garantice al campesino de la quiebra. El seguro del precio, es que lo que pasó, por ejemplo, con el arroz es increíble. Se les garantizó un precio y el precio siguió cayendo porque importaron y se llenó de contrabando y la política arrocera fue un desastre. Entonces el campesino tiene que tener una garantía de que cuando siembra tiene derecho a pensar en una vida digna y a la productividad. El café en Colombia tiene todavía mucho que hacer. Eso de convencer al cafetero de que ya no más café, yo creo que no, que eso es absurdo. El café colombiano tiene que meterse en el café gourmet cada vez más y tiene que meterse en el valor agregado y tiene que meterse con asociaciones, con gente que sí sepa, o por lo menos hacerlo con gente que sepa lo de los cafés y la venta en el mundo. Ese fracaso de los cafés Colombia es muy triste porque se improvisó, no se hizo bien hecho. Lo cierto es que el gobierno del presidente Uribe se caracterizó por darle muchos subsidios a algunos sectores exportadores, por ejemplo, a los floricultores. ¿Usted qué opina de entregar esos subsidios de manera directa? Bueno, los subsidios muchas veces se justifican si se aplican bien, si estimulan sectores productivos de los que se derive mucho trabajo y empleo. Nosotros lo que vamos a hacer en nuestra etapa de gobierno es estimular los sectores que generen trabajo y empleo. Eso es hacer girar toda la economía, el estímulo del trabajo y el empleo. Vamos a recibir recursos por concepto de estas inversiones, principalmente en materia minera y en materia energética. Y vamos a tomar pues todas las medidas para que la enfermedad holandesa no se lleve la producción nacional. Pero efectivamente lo que nosotros tenemos que ponernos a hacer es estimular el trabajo y el empleo. Y parte de esos recursos que le dábamos nosotros a los más ricos se los vamos a dar a los menos ricos, al muchacho joven que quiere fundar una empresa, al desempleado, a la madre cabeza de familia que quiere poner una peluquería, lo que cada uno quiera montar, una empresa de servicios. Cada persona tiene una idea de negocios. Entonces nuestro gobierno va a ser socio del emprendimiento. Como con el crédito es tan complicado porque la gente va y pide un crédito y le piden es la garantía porque no se estudia el proyecto. Y además con las tasas de interés que tenemos en Colombia, tener una empresa nueva y pagar un crédito es prácticamente imposible. Entonces la persona tiene el negocio, le damos la capacitación
del SENA si fuere necesario, y le damos el capital, lo que la gente llama el plante o el capital semilla, el capital, los recursos como se le dio a las grandes empresas en el pasado. Entonces la empresa empieza a funcionar de manera formal, pero con las exenciones tributarias que tuvieron las grandes empresas antes. Ahora se le aplica a la pequeña empresa, a la familia-empresa, a la microempresa. Y así podremos nosotros fundar unas 500.000 empresas de las que se derivarán, obviamente, más de 1.200.000 empleos. ¿Pero piensa usted quitar las exenciones tributarias? Mire, no quitarlas. La seguridad jurídica es el fundamento de la inversión. Las que se dieron se garantizan. Se garantizan totalmente su estabilidad, eso es parte de la confianza. Nosotros no queremos perder la confianza inversionista. Es mucho lo que el gobierno ha hecho en esa materia y lo vamos a respetar cabalmente. Para dar nuevas, sí vamos a privilegiar todo lo que genere trabajo y empleo y a privilegiar la mediana, la pequeña y la microempresa. ¿Qué haría con las zonas francas? ¿Seguiría otorgando zonas francas? Zonas francas son muy importantes en Colombia y ha estimulado la productividad. Dicho esto, el país está necesitando una reforma tributaria que aplane tarifas, que simplifique el sistema tributario. Entonces, pues las zonas francas, en la medida que nosotros tengamos un sistema tributario mucho más eficiente, mucho más simple, mucho más plano, pues va a pasar como en Chile, que acabaron no justificándose porque prácticamente todo el mundo se metió en un sistema tributario muy universal, pero razonable, que estimulaba la productividad. Nosotros, en el caso nuestro, vamos a estimular la productividad de la mano de la generación de trabajo y empleo, pero todavía se necesitan algunas otras zonas francas que jalonen determinados sitios del país que están muy quedados en la mirada para generar agroindustria o para generar valor agregado en algunos productos. Tenemos que estimular determinados sectores. En el país pensamos que las fuerzas libres del mercado eran capaces de ordenar la productividad, pero en todos los países del mundo se estimulan determinados sectores donde somos más competitivos, donde podemos tener mayores y mejores ingresos, porque meternos en cadenas productivas donde hay todo el mundo siembra una cosita distinta, pues es muy ineficiente y no mejora en forma muy importante la productividad ni la economía. ¿Y cuáles serían esos sectores que usted estimularía? No, pues ahorita estábamos hablando, yo por ejemplo creo que por el café todavía hay muchísimo que hacer en Colombia, en temas de textiles. Colombia tiene muchísimo campo en confección. Nosotros tenemos muchísimas posibilidades en temas de agrícolas a fondo, en temas de arroz, en temas de sorgo, en temas de cereales. No es sino mirar qué está demandando China, qué está demandando India. Todos los productos proteicos, por ejemplo, los están demandando. Entonces nosotros enfilar y estimular generación de trabajo y empleo en el campo y determinados sectores acordes con las grandes demandas que está teniendo China e India de los productos. Mirar que le están comprando a Brasil, Perú y Chile. La piscicultura en Colombia tiene muchísimo por hacer. Nosotros tenemos que normalizar las relaciones con Venezuela, no a cualquier precio, ceñidos al derecho internacional, al respeto mutuo, a la lucha contra la criminalidad, pero obviamente los ganaderos tienen que volver a vender carne en Venezuela y nosotros tenemos que ayudar con el sector lechero en profundidad, que